Sí, ¿no? Ya. Pero voy a repetirlo, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan mejor, lo voy a repetir, ya jovencitos, para que lo refresquemos un poquito la memoria. Jóvenes, en el contexto del periodo entre guerras, hubo, digámoslo así, un suceso que generó pero gran crisis económica a nivel mundial. Muy parecido a la gran crisis que tenemos en la actualidad, ¿no? En el mundo, ¿no? La actual crisis, obviamente, es por una pandemia, ¿no? Que ha afectado a las economías de todo el planeta, pero en este caso, la economía de los años 1930 fue afectada por un suceso económico llamado el crack del 29. O sea, quiere decir la quiebra de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Esto generó una crisis mundial, jóvenes, ¿no? El capitalismo entraba en una crisis mundial en los años 30. ¿Y cuáles fueron los efectos de esta crisis del capitalismo, ¿no? Que retumbó las economías de todos los países? Los efectos de esta crisis, ¿no? La quiebra de industrias, la quiebra de bancos y de otros sectores económicos, ¿no? Va a haber una quiebra de muchos sectores económicos en ese momento. También, jóvenes, se detiene el comercio internacional ante el retorno del proteccionismo. También va a haber un desempleo masivo. Muchos trabajadores perdieron sus empleos producto de la crisis, ¿no? Se va a incrementar la pobreza a nivel mundial. Y jóvenes, Estados Unidos, para salir de la crisis, los Estados Unidos lo que va a generar es un nuevo trato a la economía. Ese nuevo trato a la economía, jóvenes, se va a llamar el New Deal, así se llamó. Y que consistió en aplicar, en este caso, consistió en aplicar una teoría keynesiana a la economía norteamericana. Keynes, ¿no? Un economista inglés, había diseñado justamente eso, ¿no? De que el Estado debe intervenir en la economía para rescatar, ¿no? A un país en crisis, ¿no? A diferencia, jóvenes, de que en otras veces nos dicen que el Estado no debe participar de la economía, para Keynes sí es importante. Entonces, por esa razón, se empezará a hacer todo un proteccionismo económico en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Va a haber un respaldo estatal, el Estado va a apoyar y respaldar a las empresas quebradas, ¿no? Y se va a empezar a hacer programas sociales por todo Estados Unidos y en el resto del mundo también, a todos los países afectados en la crisis. Por esa razón, jóvenes, es como lo que estamos sufriendo ahora en el Perú, ¿no? Donde vemos que el Estado aplica también la política keynesiana en nuestro país en estos meses, ayudando a rescatar algunas empresas y también ayudando a la población con la repartición de bonos, víveres y todo ello, ¿no? Es un poco, eso es lo que hicieron para rescatar las economías caídas en esa época. Pero también se promovieron, jóvenes, gobiernos dictatoriales, ¿no? Gobiernos represivos en toda Latinoamérica. Por eso en los años 30 nosotros tuvimos el gobierno del tercer militarismo, ¿no? Donde el Perú fue dirigido por dos militares, uno fue Sánchez Cerro y después otro, el general Benavides, ¿no? Eso es lo que promueven también dictaduras en América Latina. Pues bien, jovencitos, también en este momento surgen los movimientos totalitarios. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué son los movimientos totalitarios? Se hacen la pregunta, ¿no? Los intelectuales que están ahí, ¿no? Escuchando la clase. Bueno, los movimientos totalitarios son regímenes dictatoriales, ¿ya? O sea, gobiernos dictatoriales, jóvenes, ¿no? Gobiernos dirigidos por dictadores, ¿no? Que defienden la propiedad privada ante la crisis del capitalismo y cuyas características de los movimientos totalitarios son las siguientes. Ojo, mucha atención, jóvenes, ¿ah? Porque las características te van a venir en un examen de admisión, ¿no? ¿Qué caracteriza a un movimiento totalitario, no? Que no es lo mismo decir
un gobierno democrático, no es lo mismo decir que un gobierno socialista, ¿no? Los movimientos totalitarios tienen características como las que voy a mencionar. Primero, una economía, ¿no?, nacionalista, donde van a desarrollar la parte agraria, la parte industrial, ¿no? Una economía, ¿no?, en la cual se le va a conocer también como economía de guerra, porque van a priorizar, en este caso, la fabricación masiva de armamentos, y donde el Estado va a controlar la economía, va a controlar los precios, el Estado va a manejar, ¿no?, la economía a través, pues, ¿no?, de sus organismos, entidades financieras. La economía de los movimientos totalitarios es nacionalista en función a que para ellos el nacionalismo es la solución, ¿no?, a todos los, digamos así, problemas que puedan tener estos países, ¿no? También, jóvenes, se da la sociedad con el corporativismo. El corporativismo quiere decir, jóvenes, que la sociedad, ¿no?, la sociedad, digámoslo así, está dividida, pues, ¿no?, en clases sociales, ¿no? Sabemos que hay clases sociales empresariales, sabemos que hay clases sociales obreras, ¿no? Y siempre las clases sociales están en lucha constante, ¿no? Pero para los fascistas, para los movimientos totalitarios fascistas, no debe existir esa lucha entre obreros, entre empresarios, ¿no? Sino más bien dicen las dictaduras totalitarias dicen que debe existir un corporativismo, es decir, una unión entre obreros, ¿no?, y burguesía, ¿no? Todos unidos en torno a una nación, ¿no? Todos deben amar la nación, ¿no? No hay nada de diferencias sociales, todos somos uno solo, dicen los fascistas. También estas agrupaciones políticas solamente les permiten actuar a un solo partido político, ¿no? Están con la idea del monopartidismo, ¿no? Solamente un partido político, ¿no? No es como en las democracias que hay varios partidos políticos, ¿no? En la política solamente un partido político, ¿no? Y en política los fascistas, así también se le llama a los movimientos totalitarios, ¿eh?, los fascistas rechazan a las democracias, ¿no?, y rechazan a los comunistas también, son sus enemigos. Y todo el poder político, jóvenes, está controlado solamente por el gobernante. El gobernante es el dictador, ¿no? Totalitarismo, ¿no? A nivel ideológico, jóvenes, los movimientos totalitarios difunden la ideología que se va a llamar fascismo. Esa es la ideología que ellos van a difundir, el fascismo. El fascismo, jóvenes, es una idea que propone el uso de la fuerza contra los enemigos, tanto internos como externos. O sea, los enemigos son aquellos que no coinciden con tu forma de pensar. Esos son los enemigos para los fascistas. Bueno, entonces, jóvenes, cuando nosotros hablemos de un movimiento totalitario, como por ejemplo el que lideró Hitler, el que lideró Mussolini, o el que lideró Franco en España, o el emperador Hirohito en Japón, en cualquiera de esos casos, estamos viendo que estos países tienen esas características, ¿sí? A nivel económico, social, político e ideológico. Y son abiertamente enemigos del capitalismo democrático y del comunismo. Acá nos quedamos, yo recuerdo que acá nos quedamos, en el fascismo italiano. El líder del fascismo italiano, Benito Mussolini, ¿no? Le decían el Duce, ¿no? Él junto con sus tropas, unos bautizados como camisas negras, invadieron, jóvenes, ¿no?, Roma, y tomaron el poder de forma violenta, ¿no?, haciendo que el rey Víctor Manuel III lo nombre como ministro, nada menos que a Benito Mussolini. Benito Mussolini pasará a ser ministro de Italia, ¿no? Durante su gobierno, jóvenes, Benito Mussolini empezó a estatizar los bancos. Estatizar quiere decir pasar a ser del Estado los bancos, ¿sí? Los bancos, en este caso, italianos, pasaron a ser del Estado. ¿Qué más? También persiguió, encarceló a muchos comunistas.
También, jóvenes, reactivó la economía en base al capital extranjero. También diseñó, jóvenes, un documento, una ley que se llamó la Carta de Laboro. En la Carta de Laboro prohibió que en el país de Italia existan, pues, huelgas, protestas, manifestaciones contra el gobierno, ¿no? La Carta de Laboro, jóvenes, restringe los derechos laborales que tiene todo trabajador, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores pueden promover también una protesta contra sus empleadores, ¿no? En este caso, en Italia, en Alemania, ¿no? Eso era permitido, pero la Carta de Laboro, pues, lo prohibía, ¿no? También, jóvenes, se promulgó el Tratado de Letrán. Este Tratado de Letrán entre Italia, ¿no? El país de Italia, liderado por Mussolini, y la Iglesia Católica, van a pactar, ¿no? En que, en este caso, el Vaticano pase a convertirse, jóvenes, ¿no? El Vaticano pase a convertirse en un país, ¿no? Antes era una ciudad italiana, pero después se convirtió en una ciudad-estado. El Vaticano sería una ciudad-estado. Ese es el fascismo. A ver, ¿qué marcamos acá? ¿Se acuerdan? Creo que con esto terminamos las preguntas, ¿no? Hasta acá llegamos, ¿no, jovencitos? A ver, contésteme, por favor. Ajá, la 9, la C, dice por ahí, ¿no? Sí, hasta acá llegamos, ¿no, Nicole? Y también Daniel. Ah, está muy bien, ¿no? La 9, habíamos dicho que la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? La 10, habíamos mencionado los estados totalitarios. Ya estamos recuperando un poco, ¿no? La información de la clase anterior. La 11 había sido nada menos que la marcha sobre Roma. Y la 12, el reconocimiento del Estado Libre del Vaticano, ¿no? Eso acordaron en el Tratado de Letrán. La 12, dado. Bien, esas son las preguntas que estamos resolviendo. Ahora vamos a ver el caso alemán, cómo Alemania se convirtió en una superpotencia. En el caso, jóvenes, alemán, vamos a ver que una vez que acabó la Primera Guerra Mundial, Alemania dejó de ser un imperio y Alemania se va a convertir, jóvenes, en una república, ¿ya? Se le llamó la República de Weimar, así se le llamó. Se intenta la revolución socialista en Alemania a cargo de los espartaquistas. Los espartaquistas eran, ¿no?, un movimiento que quería, pues, ¿no?, hacer una revolución en Alemania, ¿no?, imitando, ¿no?, la revolución rusa, por ejemplo, ¿no? Pero fracasan en su intento, ¿no?, por conquistar, ¿no?, el control del Estado. Los alemanes espartaquistas no logran su cometido. Y en ese contexto, jóvenes, se forma nada menos que el Estado, ¿no?, el Partido Nacionalista Socialista Obrero de Alemania, los nazis. ¿Ya? Se forma el Partido Nacionalista Obrero Alemán, los nazis, ¿sí? Ahora, jóvenes, el partido nazi, ¿no?, va a empezar a hacer su propaganda nacionalista dirigida por este personaje llamado Hitler, ¿no? Van a impulsar el nacionalismo, van a hacer que la gente crea en el nacionalismo. Y pues en este caso, Hitler intentó hacer un golpe de Estado, ¿no? Él era el dirigente máximo de su partido, el partido nazi. E intentó hacer un golpe de Estado, intentó sacar al gobernante alemán. Sin embargo, no lo logró. Ese intento de golpe de Estado se le llama en historia el Putsch de Múnich, que quiere decir, bueno, en su idioma, ¿no?, el golpe de Estado que intentó Hitler, ¿no?, que no le dio resultado. Y es más, Hitler fue encarcelado, llevado, ¿no?, justamente a prisión por el intento de golpe de Estado.
En prisión, Hitler va a empezar a redactar una obra histórica, literaria, llamado Mein Kampf, que en castellano es Mi lucha, donde Hitler plantea la superioridad racial de los arios sobre el resto del mundo, ¿sí? Entonces, con eso gana más simpatizantes Hitler para su partido, el partido nazi, ¿no? Y era su clásico saludo, como vemos ahí, a mano extendida, ¿no? ¿Sí? Cristel, ¿cuál creación, Cristel? Dime. ¿A qué te refieres con la creación, Cristel? A ver, ¿de qué? Del partido nazi. ¿A eso te refieres, Cristel? Ya. Bueno, la idea del partido nazi, su creación es para frenar el comunismo, ¿no? Tanto en Alemania como en el resto del mundo, ¿no? Y hacer que Alemania se recupere de la Segunda Guerra Mundial y forme, pues, ¿no? En este caso, recupere su poder, su prestigio y se convierta otra vez en superpotencia, ¿no? Eso es lo que pretendían, ¿no? Con el partido nazi, ¿no? Así es, Cristel. Bien, el proceso que siguió Alemania, jóvenes, en este contexto fue el siguiente. En las elecciones del año 1932, Hindenburg era el presidente en este contexto, quien derrota en elecciones a Hitler, que también intentaba llegar a la presidencia. Pero Hindenburg nombra canciller a Hitler. Canciller es equivalente a decir ministro, ¿no? Más o menos. Cuando muere Hindenburg, en otras palabras, al fallecer, el gobierno recae en Hitler y Hitler empieza su ascenso a la política en Alemania, ¿no? No solamente será canciller, presidente, sino también va a llegar a ser emperador, ¿no? Él se va a autoproclamar el emperador de Alemania, ¿no? Y se hacía llamar el Führer, ¿sí? Entonces, Hitler mandó a incendiar el Reichstag, que era el Congreso alemán, cosa que así de esa manera, al incendiar el Congreso alemán, le echó la culpa a los socialistas, ¿no? Dijo, no, los socialistas han hecho este atentado contra el Congreso y por eso los vamos a perseguir y eliminar a los socialistas, ¿no? ¿No? Poco más y le llama, pues, ¿no? A estos socialistas le llaman, bueno, que habían hecho un acto terrorista y por eso es que había que exterminarlos, ¿no? Una vez que logra eso, jóvenes, su cometido, Hitler empieza a agrupar todos los poderes del Estado, todos los poderes, ¿ya? Todos los poderes. Y estos poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo, todo. Entonces, jóvenes, todo el poder concentrado en Hitler. Y él empezó, jóvenes, a exterminar, escúchenlo bien esa palabrita, exterminar a los enemigos que estaban dentro de su agrupación política. Los enemigos que estaban dentro de su agrupación política no estaban de acuerdo con los métodos que seguía Hitler. Entonces, ¿qué hizo Hitler? Mandó a sus sicarios, ¿no? A su grupo de sicarios, ¿no? Sus tropas, ¿no? Encargadas de hacer estos asesinatos, ¿no? Y eliminó a todos los líderes opositores. Ese acontecimiento se le conoce, jóvenes, como la noche de los cuchillos largos, así se le llama, donde va a exterminar a mucha gente inocente. También, jóvenes, Hitler va a empezar, ¿no? A usar a este grupo de sicarios, como le llamo, ¿no? En realidad su nombre eran las SS, ¿no? Que eran, ¿no? Un grupo de aniquilamiento, ¿no? Paramilitares que obedecían a Hitler para cualquier tipo de atentado que querían hacer, ¿no? Y Hitler empezó a tener bastante respaldo, jóvenes, de la burguesía, ¿sí? Bastante respaldo.
Este respaldo que tenía Hitler de la burguesía es porque la burguesía veía con buenos ojos a Hitler, ya que la burguesía creía que gracias a Hitler podrían recuperarse financieramente los alemanes, ¿no? Los empresarios alemanes, las fábricas, las empresas llamadas Krupp, Morgan, Rockefeller, entre otras, apoyaron, ¿no?, a la burguesía, apoyaron a Hitler para que Hitler siga con sus reformas, ¿no? Entonces, ahí viene, jóvenes, otra gran persecución que hace Hitler, ¿no? Hitler va a perseguir a aquellos judíos que no acatan sus órdenes, ¿no? Las órdenes que les da Hitler, ¿no? Que tienen que obedecer al Estado y todo ello, ¿no? Los judíos, que eran una colonia de personas que vivían en Alemania y era una gran colonia de personas, tenían muchos de ellos negocios, tiendas, por ahí tenían comercios, ¿no? Y muchos de ellos se dedicaban a ese tipo de negocios y otros se dedicaban a trabajar, eran obreros, muchos judíos eran obreros. Entonces, ¿qué hace Hitler? Empieza a atacar todos los negocios judíos, ¿no? Para expropiarle sus negocios a los judíos y de esa manera a los judíos mandarlos a unos campos de concentración, que eran unos lugares donde obligaban a trabajar a los judíos como esclavos, ¿no? Y posteriormente los exterminaban, ¿no? Ese ataque a los judíos se le llamó la Noche de los Cristales Rotos. Así le llamaron porque empezaban a destruir los nazis, empezaban a destruir todos los negocios judíos, ¿no? La Noche de los Cristales Rotos, ¿no? En alusión a que destruían sus negocios, sus vidrios y todo ello, ¿no? Ahora, Cristel me dice, profesor, ¿por qué odiaba o en todo caso, cuál era la razón del odio, ¿no?, de Hitler hacia los judíos, ¿no? En realidad, jóvenes, el odio no es contra el judío, ¿no? O sea, el judío definitivamente sufrió mucho con Hitler, ¿no? Porque Hitler era un antisemita, así se le llama a los que odian a los judíos, ¿no? Un antisemita. Pero también Hitler odiaba a los comunistas, por esa razón a muchos obreros que practicaban el comunismo en Alemania, pues simplemente la policía los capturaba y los llevaba, ¿no?, a los campos de concentración, ¿no? Hitler estuvo en contra de todo aquel que se opusiera a sus órdenes, ¿no? Así seas judío, seas ruso, seas eslavo, austriaco, sea quien sea, pero si te opones a las ideas de él, de hecho que él te enviaba a un campo de concentración, ¿no? Tal vez lo que más se conoce de este suceso, jóvenes, es lo que le pasó a los judíos, ¿no? Pero te aseguro que muchas otras poblaciones también sufrieron mucho por este sujeto despreciable, ¿no? Hitler mandó a liquidar a mucha gente inocente, ¿no? Han hecho muchas películas, jóvenes, al respecto, ¿no? Ahí tú puedes ver la película La vida es bella, La lista de Schindler, puedes ver la película El pianista y muchas otras más, ¿no? Ana nos pregunta, ¿y si un judío es nazi? No, para empezar, los judíos no pueden ser nazis, ¿no? Los nazis, bajo la prédica de Hitler, los nazis son, en este caso, una raza superior, ¿no? Son distintos, son blancos, europeos, ¿no? Y los judíos, obviamente, no encajan en ese formato, ¿no? O sea, un judío no podía llegar a ser nazi, ¿no? De repente, si un judío apoyaba económicamente a Hitler, ya eso es otra cosa, pero que llegue a ser nazi, no. Naomi, no hay diferencia, Naomi, ¿no? Jorge Naomi, no hay diferencia. Demoliberal y liberal es lo mismo. A ver, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Nuestro país estaba gobernado por Manuel Prado Ugarteche, no te olvides de ese dato. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, fue el segundo conflicto entre potencias imperialistas por el mercado y por colonias, ¿no? Surgen los nuevos problemas del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, para el capitalismo era un dolor de cabeza
el surgimiento de la Unión Soviética, ¿no? Porque la Unión Soviética era socialista y no estaba de acuerdo con los métodos del capitalismo. También el fascismo surge en este momento y se da también el problema de la Gran Depresión, ¿no? ¿Cómo salir de la Gran Depresión? ¿No? Causas económicas. A ver, vamos a ver las causas económicas. Vamos a ver las causas económicas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos países que se enfrentaron van a estar en búsqueda de recursos y mercados, ¿no? Y colonias por todo el mundo, ¿no? ¿Quién se apodera de más recursos en todo el mundo, ¿no? Los países potencias organizan economías de guerra para afrontar los efectos de la Gran Depresión, que paralizó la producción y el consumo. Esto se va a dar mediante el desarrollo de economías de guerra que buscó reactivar el mercado mundial. Jóvenes, cuando nos referimos a una economía de guerra, estaríamos diciendo de que para los países imperialistas la guerra es un gran negocio. Y como muchos países, sus empresas habían quebrado, ¿no? Una forma de reactivar la industria es a través de la fabricación de armamentos, ¿no? La industria de guerra, fabricar armamentos, fabricar municiones, vehículos, tanques, uniformes, calzado, todo eso va a reactivar, ¿no? La economía, ¿no? Pero una economía que va a ser reactivada en función a un enfrentamiento militar, ¿no? ¿Y por qué quieren reactivar la economía? Porque la economía estaba en crisis producto de la Gran Depresión, ¿no? Que había afectado a todos los países del mundo. Causas sociales. Las causas sociales son que las burguesías del mundo capitalista pretenden detener el avance del socialismo, ¿no? Por ejemplo, le tenían mucho temor a que la Unión Soviética siga avanzando en Europa, ¿no? Y siga convenciendo a más países que se afilien, ¿no? Al socialismo, ¿no? La Unión Soviética auspiciaba en ese momento la Tercera Internacional Obrera, que le llamaban la Comintern, ¿no? Que reunía a los partidos comunistas de diferentes partes del mundo. Causas políticas. Causas políticas, revanchismo del gobierno alemán, jóvenes, revanchismo del gobierno alemán. Alemania, que había perdido la Primera Guerra Mundial, estaba con la intención de irse contra el Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles, recuérdalo bien, Alemania tenía que devolver los territorios que había conquistado, Alemania tenía que pagar una cuantiosa deuda a los países que lo habían vencido, etcétera, etcétera. Entonces, Alemania quiere su revancha, quiere volver a una guerra y de esta manera ganar la guerra y dominar el mundo, ¿no? Ya no quiere aceptar, ¿no? Todo lo que tuvo que perder a raíz de la firma del Tratado de Versalles, ¿no? Causas ideológicas. Una de las causas ideológicas que vino en una pregunta de examen en San Marcos, jóvenes postulantes, es la siguiente, ¿no? Los alemanes justificaban su expansión en el mundo a través del espacio vital, la teoría del espacio vital. Dice, expansionismo alemán, justificado por la ideología del espacio vital, que propone la existencia de una raza superior, aria, que necesita mayores territorios y recursos naturales para asegurar su supervivencia. Por esto se hace necesaria, según el gobierno del Tercer Reich, la invasión de países europeos. Supuestamente, como ellos eran superiores, necesitaban más territorio donde vivir. Esa era lo que ellos mencionaban, ¿no? En las causas ideológicas. Sigamos. Antecedentes. Vamos a ver los antecedentes. Nicole, ¿qué es el espacio vital? Me preguntas. El espacio vital, Nicole, es supuestamente el espacio que deberían habitar los alemanes por ser superiores al resto de países del mundo. Es como decir que, supongamos, ¿no? Aplicara un político peruano, aplicara el espacio vital en el Perú. El político diría, ¿no? Nosotros los peruanos somos superiores al resto y eso nos da derecho a invadir, pues, ¿no? Colombia, Ecuador, Brasil, ¿no?
por esa idea de que necesitamos más espacio vital, ¿no? Más espacio donde vivir. Lógicamente que esa idea es descabellada, ¿no? Es un ejemplo que el cual pongo para que vean ustedes qué es lo que quiso hacer Hitler, ¿no? Hitler quería justificar la invasión a todos los países europeos a través de la idea del espacio vital, ¿no? Que ellos son superiores al resto y eso les da derecho a invadir a otros países, ¿sí? Eso quiere decir el espacio vital, la justificación, ¿no? Sí, todos los gobiernos han empleado esa justificación, Abraham, ¿sí? Lo han usado otros, Japón, Italia también. Antecedentes a la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos de Francia e Inglaterra entregan los Sudetes de Checoslovaquia para evitar un conflicto bélico con el Tercer Reich alemán, ¿no? El Tercer Imperio. Esto se dio a través de la conferencia de Múnich, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta conferencia vemos que Francia e Inglaterra concilian con Alemania para evitar una guerra mundial, ¿no? Todo lo que dice antecedentes jóvenes, como su mismo nombre lo menciona, ocurrió antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Alianza de Francia e Inglaterra. Sin autorización internacional, Alemania anexa Austria, ¿sí?, a su territorio. Eso se llamó el Anschluss, donde Alemania y Austria se convierten en un solo país. En respuesta, Francia e Inglaterra forman alianzas con diferentes países europeos, ¿sí? Claro, ya había el temor de la expansión alemana, ¿no? También se da la alianza de países del eje. El eje, jóvenes, era Alemania, Italia y Japón. Ante las alianzas de Francia e Inglaterra, Alemania se alía a dos países fascistas. Italia, cuando se afilia Alemania a Italia, se llamó Pacto de Acero, y cuando Alemania se afilia al Japón, se llamó el Pacto Anticominter. Y ese Pacto Anticominter quiere decir Pacto Anticomunista. Jóvenes, y para probar sus armamentos, los fascistas bombardearon España. Y ahí se dio la famosa guerra de ensayo, jóvenes, ¿sí? La guerra de ensayo es cuando invadieron España, ¿no? Se enfrentaron los fascistas versus los republicanos. Esto también ha sido pregunta en San Marcos, esta pregunta, ¿no? Sobre la guerra civil española. ¿Qué bandos se enfrentaban? Se enfrentaban los falangistas eran los fascistas españoles, contra los republicanos, que eran los del pueblo, los socialistas, muchos de ellos, ¿no? Bueno, la guerra, jóvenes, fue entre los años 1936 y 39, 3 años antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Triunfaron los fascistas y se impuso una dictadura muy fuerte en España a cargo del general Francisco Franco. Otro antecedente es el Pacto de No Agresión. Pacto de No Agresión que firmaron los alemanes y los rusos. Ambos deciden no atacarse mutuamente para evitar así un nuevo conflicto militar. Quiero recordarles, jóvenes, que el pacto fue, vulnerado, no fue aceptado por en este caso, los alemanes, que después invadieron a la Unión Soviética, ¿no?, a los rusos. A ver, ya estamos hablando de los antecedentes. Ahora vamos a la ofensiva del eje. Vamos a hablar de la ofensiva. La ofensiva del eje, jóvenes, quiere decir el enfrentamiento que va a existir entre Italia, Alemania y Japón versus los aliados. Los aliados son Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los alemanes invadieron nada menos que Polonia, jóvenes. Alemania invadió Polonia con un plan militar que lo bautizaron como la Guerra Relámpago, que en su idioma se le conoce como el Blitzkrieg.
y invaden y destruyen a Polonia, ¿sí? Arrasan con Polonia. También, jóvenes, se da una invasión a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esta invasión a estos países se debe a que Alemania busca, en este caso, restarle aliados a Francia e Inglaterra, ¿no? Apoderándose de estos países, ¿no? También los nazis invaden Dinamarca y Noruega a raíz de que Alemania necesita los recursos que tienen esa región y también los puertos que tienen, ¿no? Entonces, por eso invaden Dinamarca y Noruega, que están al norte de Alemania. Andrea, ¿ya se me escucha mejor, Andrea? A ver, Andrea. A ver, Marcela me dice que sí se escucha bien. De repente es tu equipo o algo, tu señal, Andrea. Bien. Sí, Fiorella, ¿qué quiere preguntar Fiorella? Ya. Bueno, continúo, jóvenes. Los alemanes van a invadir, en este caso, nada menos que Francia. Miren el mapa que tenemos al costadito de Francia. Ese mapa, cuando los alemanes invaden Francia, dividen a Francia en dos sectores. Media Francia está ocupada por los nazis, ¿sí? Aprovecho en responderle una pregunta a un joven, porque de repente se me olvida más adelante. Los nazis tenían este símbolo de la bandera con el centro una cruz esvástica, ¿no? Ese símbolo es un símbolo de poder del fascismo, es un símbolo de mucho poder que algunos dicen lo extrajeron de los italianos fascistas, porque Hitler era un fanático, admiraba mucho a Benito Mussolini, ¿no? Entonces es un símbolo que refleja el poder, el autoritarismo, ¿no? La cruz esvástica, ¿no? Y que lo va a emplear digamos, el país de Alemania, Hitler, ¿sí? Esa es la razón por la cual el fascismo siempre se identifica con este símbolo. Ahora, medio Francia, jóvenes, estuvo dominada por el fascismo. Y la otra parte de Francia que no había sido ocupada por el fascismo, se estableció una ciudad como la capital de esa Francia. Se llamó Francia de Vichy, porque la capital era Vichy. Ese era una Francia sin estar ocupada por los alemanes, pero la condición era que este sector de Francia tenga que apoyar a los alemanes. Por eso era una Francia que colaboraba con el gobierno alemán. Por eso dice, ¿no? División de Francia. La parte norte fue ocupada por Alemania y la parte sur fue administrada por la burguesía francesa profascista. Francia de Vichy, dirigida por Philippe Pétain, ¿no? En cambio, este señor llamado Charles de Gaulle va a iniciar el movimiento Francia Libre, formado por refugiados franceses en Inglaterra, estuvo liderado por Charles de Gaulle. Preguntas, vamos a ver. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania inició sus acciones en el frente occidental con la invasión a Dinamarca y Noruega, acción que tenía como objetivo principal asegurar el abastecimiento de materias primas. 17, dado. 18. La ocupación alemana del norte de Francia originó la formación del gobierno de Vichy en el sur, que será liderado por el general Pétain, el cual era partidario del nazismo. ¿Sí? 18, barco. Muy bien, correcto, muchos están respondiendo acertadamente. Ahora, Alemania, jóvenes, va a invadir Inglaterra. Alemania va a invadir Inglaterra. Utilizó su fuerza aérea, los alemanes, sus aviones, ¿no? Para poder hacer la operación León Marino y
de esa manera destruir Inglaterra, destruir los puertos ingleses y también la capital Londres, ¿no? Sin embargo, Inglaterra, dirigido por el ministro Winston Churchill, logra frenar el avance de los alemanes y logra contrarrestar a la Fuerza Aérea Alemana, porque también los ingleses tenían una Fuerza Aérea que logró evitar que Inglaterra caiga en manos de los alemanes, ¿sí? Por ahí está la famosa frase de Winston Churchill que dijo una vez, ¿no? Solamente tengo, ¿no?, estas cosas para ofrecerle a Inglaterra, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eso es, solo tengo ello, decía, ¿no? Churchill, ¿no? Mientras que aguantaba la ofensiva alemana sobre el suelo inglés, ¿no? Al final, Winston Churchill va a ser el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial junto a otros presidentes. Ahora, los alemanes invaden la Unión Soviética, jóvenes. La idea de los alemanes era conquistar la Unión Soviética y de esa forma quedarse con los recursos y eliminar el socialismo. Para eso, Alemania hizo la famosa operación llamada Operación Barbarroja, donde los alemanes atacaron Leningrado, Moscú y Stalingrado, ¿no? 3 de las más importantes ciudades. Ahora, también, jóvenes, en respuesta, la Unión Soviética no se queda con brazos cruzados. La Unión Soviética hizo, pues, la Gran Guerra Patria, ¿no? Donde los soviéticos se defienden y logran contrarrestar el avance alemán. Ahora, lo malo, jóvenes, de todo este conflicto en la Unión Soviética es que, si bien es cierto, la Unión Soviética nunca fue tomada por los alemanes, pero la cantidad de víctimas que tuvieron los soviéticos comunistas fue increíble, jóvenes. Ha habido muchísimas muertes, ¿no? Como 20 millones de personas morirán producto de esta invasión. También, jóvenes, se da la invasión al África. Los alemanes invaden África, igual que los italianos también. ¿Por qué quieren invadir el África? Porque en África se encuentra Egipto, y Egipto está lleno, jóvenes, de recursos que los alemanes e italianos quieren, como el petróleo y los minerales. También, jóvenes, Japón, no habíamos hablado todavía de Japón, habíamos hablado de Alemania e Italia. Japón va a invadir China, jóvenes. Aprovechándose que China está en una guerra interna, los japoneses invaden China para arrebatarles sus territorios y recursos, ¿no? Pero no se esperaban los japoneses que los chinos, que estaban en guerra interna, se iban a aliar para evitar el avance de los japoneses, ¿no? Es ahí donde Mao Zedong, junto con el líder del nacionalismo, se juntan para expulsar a los, en este caso, a los chinos. También, jóvenes, Japón invade el sudeste asiático, ¿no? Japón invade las islas de Indonesia, Borneo, Filipinas, ¿no? Buscando recursos, petróleo, caucho, metales, etc. Ahora, ¿cómo así Estados Unidos va a ingresar a la guerra, jóvenes? ¿Cuál fue la razón por que Estados Unidos ingresó a la guerra? Acordémonos que Estados Unidos no tenía nada que hacer en esta guerra que es en Europa, ¿cierto? Pero Japón logra bombardear una base naval de los norteamericanos que estaba ubicado en una isla llamada Hawái. La isla de Hawái, ahí estaba la base de Pearl Harbor. Pearl Harbor fue bombardeado por aviones japoneses y eso generó el pretexto que Estados Unidos estaba buscando, ¿no? Porque Estados Unidos estaba preocupado por la expansión de Japón, ¿no? Japón le iba a quitar mercados a Estados Unidos, ¿no? Pero no sabía cómo intervenir en la guerra. Pero cuando sucedió el bombardeo a Pearl Harbor, eso fue el pretexto para que Estados Unidos ataque a los japoneses, ¿no? Así es, ¿no? Hay películas de eso también, jóvenes. Preguntas. 13. Un mes antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, el Estado nazi firmó un pacto de no agresión con la URSS. Dicho acuerdo, además de contemplaba una cláusula secreta que les permitía a las dos potencias repartirse Polonia. 13. C de Cachimbo. 14. Inglaterra y la Unión Soviética ya estaban en guerra en el 41 contra Alemania.
El 8 de diciembre del año 41, Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo japonés sobre Pearl Harbor, ¿no? Utilizó ese bombardeo como pretexto. 14, C de Kachin. 15, la expansión de Europa Oriental fue planteada por Hitler. La justificación de Alemania nazi para desencadenar la Segunda Guerra Mundial fue llamada la conquista del espacio vital, ¿no? Supuestamente necesitan ellos más espacio que habitar. Y finalmente, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos bloques políticos militares, el Eje y los aliados. Destacando en este último, se refiere a los aliados, el Frente Liberal Comunista, ¿no? Claro, porque el Eje Jóvenes estaba conformado por los países fascistas. En cambio, los aliados estaban conformados por el Frente Liberal, Inglaterra, Francia, y el Frente Comunista, ¿no? La Unión Soviética. Bueno, así como hubo una ofensiva del Eje, ahora vamos a ver la contraofensiva de los aliados. La contraofensiva de los aliados jóvenes se da en las guerras en el Pacífico. Estados Unidos se enfrenta a Japón por el control del Océano Pacífico, ¿no? Ahí se da la batalla de Guadalcanal, el Coral, entre otros. Guerra en el norte del África, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra invaden el norte de África, ¿no? Y logran derrotar al general alemán Erwin Rommel, ¿no? En la batalla del Alamein. Alamein es una ciudad egipcia. De esa manera liberan a Egipto del dominio alemán. Y también se da la batalla de Stalingrado, donde la Unión Soviética derrota al sexto ejército alemán en Stalingrado después de un año de enfrentamientos, ¿no? Fue la más grande derrota que sufrió Hitler, ¿no? En su proceso de guerra. Sigamos, conferencia de los aliados. Los aliados, que son Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS, van a haber diferentes conferencias. Por ejemplo, se van a reunir en Casablanca. Casablanca es una región en Marruecos. Se reúnen Inglaterra y Estados Unidos, donde deciden invadir Italia y deciden bombardear Alemania, ¿no? En la conferencia de Teherán, que es una ciudad iraní, la capital, en Teherán se reúne Estados Unidos, Inglaterra y la URSS. Acuerdan, jóvenes, abrir un frente oriental, ¿no? Deciden abrir un nuevo frente en guerra en la zona occidental. Con esta conferencia de Teherán hacen la operación Overlord o Día D, ¿no? Para liberar Francia. Después viene la conferencia de Yalta entre Estados Unidos, Inglaterra y la URSS. En los acuerdos se va a decidir, por ejemplo, crear a futuro la ONU y también van a discutir sobre qué destino tendría al final Alemania, ¿no? Otra conferencia que se da antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial es la de Potsdam, una ciudad también, ¿no? Donde reúnen Estados Unidos, Inglaterra y a la URSS. El acuerdo es el desarme de países del eje. También es hacer los juicios de Nuremberg, que es los juicios a los alemanes nazis, y dividir Alemania en 4 zonas. Jóvenes, y ahí se va a dar la derrota del eje. Por ejemplo, Italia fue derrotada, fusilan a Mussolini. También Alemania fue derrotada. Los soviéticos, como vemos acá, invaden Berlín. Berlín es la capital de los alemanes. Colocan su bandera en el Congreso alemán, los comunistas de la Unión Soviética, y esta es una foto real que se tomó en ese momento, jóvenes. También se sabe que Hitler pues, se habría suicidado antes de ser capturado por el Ejército Rojo, ¿no? El Ejército Rojo de la Unión Soviética ocupa Berlín, los aliados, dice acá, Estados Unidos e Inglaterra se unen a la Unión Soviética y no le queda otra cosa que los alemanes rendirse, ¿no? Pero el que no se rendía era Japón, jóvenes. Por esa razón, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenará a su ejército bombardear Hiroshima y Nagasaki, lanzando 2 bombas nucleares, ¿no? El 6 de agosto cae la primera bomba a Hiroshima y el 9 de agosto a Nagasaki, ¿no? Días más tarde está firmando Japón su rendición definitiva ante Estados Unidos, ¿no? Después de haber provocado más o menos unos 200.000 muertos, ¿no? En esas bombas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, jóvenes, para el mundo de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las consecuencias son desastrosas, ¿no?
Primero, Estados Unidos se consolida como potencia económica en el mundo. Se forman estos organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder mantener la estabilidad del capitalismo, ¿no? Para que no vuelva a entrar en crisis. A nivel social, más de 60 millones de muertos, o sea que se sextuplicó las muertes si comparamos con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y a nivel político, jóvenes, se procede a la descolonización del África y el Asia, se funda la ONU para evitar más guerras en el futuro, triunfa la Revolución China, ¿no? Se reorganizan las fronteras en los diferentes países europeos y se da inicio a la Guerra Fría, que es la guerra que van a tener indirectamente Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Porque discrepaban en formas ideológicas, ¿no? Pregunta 19. Durante la Segunda Guerra Mundial, la primera gran derrota que experimentó el ejército alemán en su invasión a Rusia soviética y que significó el punto de inflexión de la expansión alemana en el frente oriental, fue la batalla de Stalingrado, ¿no? Lo vimos en clase. Y la última pregunta, terminada la Segunda Guerra Mundial, los representantes de los países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, se reunieron en Potsdam para establecer acuerdos sobre el futuro de Alemania. Ese futuro de Alemania era, pues, jóvenes, adueñarse de las industrias alemanas, es la C, ¿no? El desmantelamiento de los oligopolios industriales, ¿no? De ese país. Con lo cual se adueñaban prácticamente del país de Alemania los aliados. Así es, jovencitos, cómo llegamos al final de la presente clase, ¿sí? Llegamos